Raza, bienvenidos al episodio número 87 de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Hoy seguimos de manteles largos. La verdad es que, pues bueno, siempre a todos los invitados le tenemos un cariño especial, pero la realidad es que ahorita estamos platicando con el invitado que hoy nos acompaña y le estamos compartiendo de nuestro entusiasmo de estar contando historias nuevas, historias emergentes. Ahorita vamos a ir conociendo un poco de la carrera de nuestro invitado. Nuestro invitado del día de hoy es el chef Lucho Martínez. Lucho, bienvenido. Bienvenido, Lucho. De los restaurantes Martínez, Ultramarinos. Y el bar 686. 686 y Café Tormenta. Y Café Tormenta. Ah, Todos en café. Ciudad de México. Todos en Ciudad de México. ¿Tú eres de Ciudad de México? Yo soy nacido en Veracruz. De Veracruz. Oye, da mucho la casualidad, antes de empezar a grabar esto, que hablábamos de ir a México. Bueno, el plan es ir a México a grabar podcast y estabas en la lista de los primeros 5 que queríamos grabar con ellos. Da mucho la casualidad que ahorita tengamos el privilegio de que estés aquí y grabar contigo. Ya, Sí. Muchas gracias. No, muchas Felices de gracias a ustedes por el recibirte. espacio. Estamos en Pangea. El chef mañana va a ofrecer una cena, la cual vamos a estar aquí, obviamente. Y bueno, estas vueltas creo que también estamos muy agradecidos que se pueda aprovechar para esto, chef. Pues nosotros aquí andamos haciendo nuestro trabajo de comunicar estas historias que creemos que vale la pena contar. Como te decía, sin sonar muy mamador, pero creo que son trayectorias que pues hoy en día varios han estado aquí. Pues aquí ya ha estado Jorge Vallejo, aquí ya ha estado Edgar Núñez, ya ha estado Lalo García, Paco Ruano, etcétera. Creo que el país tiene muchísimos cocineros chingones, más sin embargo, creo que es una redundancia eso, pero sin embargo, hay pocas historias que hoy en día vale la pena pues transmitirle a la gente, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, acaba de recibir una estrella Michelin, ¿no? Es ¿La correcto. esperabas? Y pues fíjate que no trabajo para eso, Ok. pero creo que sí era algo que nos ilusionaba. A mí en lo personal y al equipo del restaurante. ¿Cómo fueron tus inicios con la cocina? ¿Cómo fue que te fuiste involucrando con la cocina en Veracruz? Mira, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, pero la verdad es que mi primer trabajo fue a los 14 años y yo en la cocina, lejos de encontrar una profesión a esa edad, creo que encontré un lugar donde me sentía seguro en ese momento de mi vida y por fortuna pues no volví a salir de una cocina desde esa edad. Desde los 14 empezaste a trabajar en cocina. Empecé a trabajar en cocina. En Veracruz. En Veracruz. Yo nací en Coatzacoalcos y crecí en Estados Unidos, en Nashville, en Tennessee. Me fui a los 5 años. Ok. Y tengo esta historia de inmigrante. Digo, yo nunca trabajé en Estados ¿A Unidos. los 5 años te fuiste con tus 5 jefes o qué? ¿O con te mi fuiste mamá. Con Sí. tu mamá. Mi mamá ya vivía allá. Yo vivía en Veracruz con mi abuela. Y a los 5 regresó por mí. Y me fui a Estados Unidos. ¿Y cómo es pasar inmigrante allá? O sea, ¿cómo pasaste a Estados Unidos? Literal, migrante. Yo crucé la frontera caminando. Ajá. No tengo una historia de haber cruzado por el río, no tengo esa Es historia normal, del ¿tenías tu desierto. visa? ¿Qué pasaste? Yo no tenía visa porque crucé con un documento que no era mío. Ok. Y así estuve en Estados Unidos. A los 13, casi 14 años es cuando me regreso a México. Ujú. La verdad es que yo nunca quise vivir en Estados Unidos. ¿Por? Pues nunca había vivido con mi mamá, entonces pues fue un cambio muy drástico. Pero sin embargo creo que eso es lo que me formó. Yo cuando regresé a México a los 14 años, mi vida no era igual a la de un niño de 14 años aquí. Claro. O sea, yo me lavaba mi ropa, me hacía comer, Sí, tuviste que madurar a la fuerza. Tenía una independencia muy diferente a la de una persona de esa edad en México. ¿Volviste a Ciudad de México o volviste a Volví Veracruz? a Veracruz, A Coatzacoalcos. a Coatzacoalcos. Viví con unos tíos, luego viví con mi abuela. Y al año, como a los 15, 16, se regresó mi mamá a Estados Unidos. Uh-huh. Y
Y pues yo en esta independencia en mi cabeza, a los 16, casi 17 me fui de mi casa y me fui a Riviera Maya, trabajé en hoteles y poco a poco me fui pasando a restaurantes. Y de 16 años. 16, ¿Tenías familia 17. en Riviera Maya? Nada. No, nada. Wow. Oye, compadre, perdona que te pregunte, pero como veo, y a lo mejor esto se puede editar, pero tu madre un poco independiente. O Sí. sea, Sí, mi mamá. Veo que tú estabas hallando como que tu camino con abuelos, Sí. tíos, etcétera, y tu madre vivía de cierta forma otro camino. Sí, mi mamá, pues mira, yo la verdad es que después de muchos años como que entendía algo y ahora que tengo una hija, al final del día creo que tienes que vivir tu vida y lejos de quejarme, o sea, para mí es la ventaja que tengo yo en mi carrera, son con las ventajas que me siento en la vida, ¿no? Que desde muy chico fui muy independiente. Siempre me gustó trabajar. Uh-huh. Y te digo, al principio la cocina era un espacio seguro para mí y eso lo acabo de Entender. entender y reconocer hace un par de años que empecé a hacer terapia y pues sí, como que llegó un punto en mi carrera donde dije, ¿por qué chingados estoy haciendo esto? Para mí solo era más fácil cocinar, sí, porque empecé a los 14 y porque era lo que tenía hacías más bien, experiencia que otras personas a mi lado en mis trabajos y en los momentos de mi carrera. Pues sí, tenía mucha ventaja sobre mucha gente de mi edad, tal vez. Uh-huh. Y sí, pero o sea, yo mucho tiempo decía, pues para mí solo era más fácil cocinar, yo no quería mi intención nunca fue ser famoso ni que me reconocieran, o sea, yo nunca hice esto por ese reconocimiento. Simplemente por chambear. Por chambear. Y hasta el día de hoy. Obviamente me enamoré de esta profesión y me quedé en esta profesión, porque si no me hubiera gustado, pues me hubiera hecho otra cosa, seguramente, pero creo que por fortuna yo descubrí inconscientemente que a esto era lo que me iba a dedicar. Y cuando me fui a Riviera Maya, pues tenía muy claro que eso era lo que quería hacer. Hice muchas cosas en Riviera Maya, pero siempre tuve un trabajo en cocina. ¿Y no habrá sido el tema de la cocina que como que te absorbía tanto que te hacía como concentrarte tanto en tu chamba que eso era algo tan satisfactorio para ti? Sí, también eso es parte de lo que entiendo hace un par de años con la terapia, y era como, para mí era un escape de mi realidad pasar muchas horas en una cocina. Claro. Los problemas de la cocina los podrías controlar y tal vez lo de afuera no tanto, algo así. Pues básicamente te metías Básicamente y te profundizabas era tanto en el jale. Era tan inmersivo que... Exactamente. Exactamente, sí. Sí, y de ahí vienen todas las otras obsesiones y cosas que se vuelven un escape, ¿no? La cocina es un lugar donde no hay margen de error, es un lugar donde te puedes perder en controlarlo todo, ¿no? Claro. ¿Dónde te das cuenta que a lo mejor en ese pequeño lucho, que además de que hay alguien que disfruta o que encuentra un escape en la cocina, se encuentra con alguien creativo? O sea, porque creo a lo que conocemos de ti, pues eres además de ser un excelente cocinero, eres una mente creativa, ¿no? Entonces, sí, ¿cuándo descubres eso? ¿Cuándo que además de que eres bueno para la chinga, además como que sabes que hay algo en ti creativo? Yo creo que hay un par de etapas en mi vida o en mi carrera. Y la primera, creo que fue como a los 17, 18, que empezó a ser mucho más profesional en cocinas mucho más organizadas. Y creo que la primera parte es
que me di cuenta de lo sensible que era y de la sensibilidad que tenía para esto que estaba haciendo en ese momento, que era solo cocinar y entrenarme, y yo en mi cabeza era tratar de entender y absorber todo lo que pudiera. No sé, me tocó que no existiera el Instagram, me tocó que... Tienes que investigar. Que no había YouTube, y ahorita, hoy en día puedes ir a cualquier restaurante del mundo en un celular. Sí. Y esa inmediatez, pues yo no la tuve creciendo ni empezando mi carrera. Entonces era de ahorrar, comprarte un libro, irte a una biblioteca, agarrar algo de algún archivo, algún documento. Y creo que primero fue eso, darme cuenta la sensibilidad, que era yo una persona sensible para esta profesión. Y después, pues, la neta es que fui alimentando esa sensibilidad con otras disciplinas. Me gusta hacer muchas otras cosas. ¿Cómo qué? Antes pintaba mucho, me gusta mucho dibujar, me encanta la fotografía, me encanta diseñar cosas, siempre estoy pensando en cómo hacer mejor algo. O sea, esta parte creativa entonces viene innata de ti. O sea... Sí, la verdad es que sí, nunca estudié nada relacionado con eso, pero creo que sí lo alimenté de muchas maneras. Y luego hay otra parte que tiene mucho que ver con una crisis, y era como no saber exactamente por qué lo hacía y cuestionarte y preguntarte, y me pregunté muchos años por qué lo estaba haciendo, y creo que ahí viene la parte de compartir. Okay. Sí, era la parte de compartir. Muchos años también como que dije, ok, lo hago porque soy lo suficientemente sensible y porque me encanta compartir, ¿no? Y la última parte, y ahí creo que es donde como que culmina este autoconocimiento de decir, ok, esta es la razón por la cual lo hago. Y tiene mucho que ver con todo lo creativo, y pues era eso, es la sensibilidad, el compartir, y fueron en diferentes etapas, no fue todo al mismo tiempo, y la última fue crear. Cuando hicimos el último restaurante en Ciudad de México, que fue Ultramarinos, había un local enfrente de Martínez, que fue mi segundo restaurante, y salió la oportunidad de ese local, y lo primero que pregunté es, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué haría yo otro restaurante? Y en ese momento pues ya había yo creado demasiadas cosas, y tenía yo, sigo teniendo muchas cosas en la cabeza, y ya había unido de muchas maneras otros talentos, otras disciplinas con los restaurantes, ¿no? Y todo tenía que ver con compartir, con la sensibilidad, y lo último era eso, era crear. Entonces dije, ok, lo que más me gusta, lejos de quitas cocinar, dibujar, y todo es crear. Al final del día dibujar es dibujar, garabatear algo. O sea, no te puedo decir que dibujo cosas, yo solo garabateo y luego las pinto, ¿no? Y es eso, o sea, como que lo último que entendí es que mi razón de existir y de estar es de crear. Y crear son muchas cosas, y eso es lo que me hace feliz, crear. ¿Cómo alimentas esa creatividad? Viajar, comer, esa creatividad en torno a los restaurantes y en torno a la comida. Los viajes es una parte. El observar es otra parte. O sea, como que me puedo clavar ahorita saliendo y me pongo a observar mil cosas, y estoy alimentando eso. Pero creo que sí, es la o sea, viajo mucho, me encanta estar en bici, me encanta tomar fotos. Leo, me gustaría leer más, pero a veces que no tengo tanto tiempo, entonces ahorita
tengo de vicio los audiolibros, Ujú. aunque me cuesta trabajo concentrarme, entonces regreso cada rato, Sí, me tardo mucho en escucharlos también. Supongo Entiendo. que menos que leyendo, Sí. pero pues creo que esas son mis formas de alimentarlo. Y después de Riviera Maya, ¿cómo es tu llegada a Ciudad de México? ¿A los cuántos años y buscando qué? Yo a los 19, 20 termino quedándome con un porcentaje de un restaurante en Cancún. A los 19 años. Fue uno de mis primeros trabajos cuando llegué, entonces hay una historia ahí muy larga. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, es imposible resumirla, pero ¿cómo llegas a tener un restaurante a los 19? Me termino que básicamente me regalan un porcentaje del restaurante por hacerme cargo de algo que yo me hacía cargo hace un par de años atrás. Ajá. Y se cuenta que el restaurante cambia de dueños, yo me voy, sigo mi camino y luego regreso con estos nuevos dueños y me termino quedando con un cachito de ese restaurante. Trabajo un par de años, lo traspaso y me voy a vivir a Ciudad de México. ¿De qué era el restaurante, perdón? Un restaurante, una tienda de vinos y un wine bar y tapas. También como que yo en ese momento me iba muy bien para la edad que tenía. Oh, 19 años teniendo un restaurante. Pocas veces lo había escuchado. 19 Sí, años de socio en un de los 20 a los restaurante, güey. 23. De los 20 a los 23. Y a los 23 es que me voy a vivir a México. Y literal en México era como que yo también ya quería medirme y decía... Llegaste como nuevo a México. Llegué como nuevo y tenía yo... O sea, dije, voy a buscar... me acuerdo que pagué 6 meses de mi renta. Ujú. A los 3 meses pagué otros 6 meses porque dije, güey, esto está imposible. Eran sueldos... No tenía nada que ver el sueldo que yo ganaba en México con lo que ganaba antes. En Cancún. Y también mi currículum no decía nada, a pesar que tenía mucha experiencia, pues no decía nada. Era como, trabajaste en hoteles. Ujú. Tenía yo un año y medio en cada restaurante, en cada lugar. Creo que la escuela de hoteles es muy metódica, ¿no? Es muy... Sí, no le dan tanta cabida a la creatividad. Pues fíjate que me tocó de todo. Yo trabajé en hoteles que eran de timeshare o de all inclusive y eso es masivo. Talacha. Trabajé en otros de especialidad. Pero aprendí bastante. O sea, creo que me formé bastante en eso. También trabajé en banquetes un tiempo con un gran amigo justo de Guillermo este güey. con Federico López. Federico López, sí. Y claro. Federico era como mi Lord consejero. Banquetes, Porque siempre llegaba yo con él y siempre tenía algo que decir y él también fue una persona muy importante en el momento en que tomé la decisión de irme de Riviera Maya. Fue el que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Traspasa ese restaurante, vete y sigue tu carrera, güey. O sea, como que te ayudo, con quién quieres ir a trabajar. Me acuerdo que le mandé mi CV y él lo mandó a todo el mundo. Entonces, cuando llegué a México, ya tenía yo chamba. ¿En dónde empezaste? Empecé en un lugar que se llamaba A de Acento. El chef se llama Víctor Zárate. Ya no existe ese lugar. Pero, ya no existe el chef, pero no. Pero la verdad es que estaba bastante interesante para ese momento en Ciudad de México lo que hacíamos. Sí. Ok. Estuve ahí un ratito, luego trabajé en Quintonil. Ok. ¿Un rato también? Un año. Ok. ¿Cómo es que llegas a trabajar a Quintonil, por así decirlo? Porque, por ejemplo, la vez pasada también me hace clic un poquito la historia pasada que platicábamos con Ruano, de que pues él llegaba a trabajar a Noma o llegaba a trabajar al Celer. Tú, en este caso, pues, oye, llegué a trabajar a Quintonil. Para nosotros, como comensales, pues Quintonil, perdón, pero pues es una institución, ¿no? O sea, creemos que sería muy difícil llegar a trabajar a Quintonil. Mira, o sea, ¿bajo qué esquema o cómo llegaste ahí? Yo llegué a Quintonil
en un momento muy clave para ese restaurante. Ok. Una semana antes de que yo empiezo a trabajar ahí, sale en la lista de 50 Best por primera vez. Uh-huh. Entonces el restaurante, lo que yo entendí es que pasó de ser uno a ser otro. Uh-huh. Y me toca esa etapa de ese restaurante, ¿no? De evolución, sí, no De sé cómo llamarlo, cambio. Fue como un shift. De un día haces ciertas personas y al otro día haces 3 veces el número que hacías antes. Crece el número de staff. Yo llegué a Quintonil de cocinero y la verdad es que yo con Jorge Yale nos llevamos muy bien. Uh-huh. Estuve ahí 1 año y después lo dejé, ¿no? Y luego que me intriga es que sigue. O sea, ya estuviste en Quintonil, uno de los mejores. ¿Ahora qué sigue? ¿A dónde vas? Después, ahí fue cuando... O sea, yo ese año en Quintonil me di cuenta que sí valía mucho la experiencia que yo tenía, ¿no? O sea, como que para mí fue un reto estar ahí. Y la verdad es que yo siempre fui... En ese entonces, creo que era de los grandes. No sé si tenía 25, no sé cuántos años tenía, 24, no me acuerdo. De los más calludos, pues. Era de los pues más... Yo a la persona de al lado... Ya tenías 10 años de experiencia, 11 restaurantes, ajá. Entonces como que pues yo muy low key hacía lo que me pedían y era... Y lo hacías bien y lo hacías rápido. Y rápido. ¿Qué fue lo que mejor aprendiste? Y fue muy personal, o sea, como que fue muy mío entender eso y de ahí dije, o sea, estuve un año y de ahí tuve mi primer trabajo como chef en México. Ajá. Y abrí un lugar que se llamaba Mia Domenica, que era un restaurante mediterráneo. Ok. Y pues esa ya me la sabía porque había estado en hoteles, en restaurantes españoles, italianos, griegos. Es como que para mí fue muy fácil hacer un menú y a ese lugar le fue muy bien. Para ese entonces yo creo que ya 4 años en México, tal vez 3. Creo que quiero retomar algo que dijiste. Creo que es bastante importante porque mucha gente duda de sus capacidades. O sea, ¿cómo es eso de que entendiste el valor de lo que haces y de lo que eres bueno? Mira, dentro de mi educación, pues yo me entrené en México de manera profesional, o sea, en cocinas en México. Cuando estuve en Quintonil, decía yo, pues voy a ahorrar y me voy a ir a España a hacer prácticas y por qué a mí no me tocó esto y por qué el otro. Y un día hablando con Jorge me dice, güey, a mí tampoco me tocó esto. Yo me fui cuando ya estaba más grande. Y me fui antes de abrir Quintonil y hice prácticas en tal y lo que sea, ¿no? Y también como que empecé a respetar mucho cómo me había tocado a mí mi vida y mi educación. Y era como, este es mi camino y así me tocó a mí. Y no tengo por qué quejarme ni estar lamentándome por lo que no puedo hacer, ¿no? Sí. Y como que en ese momento de mi vida fue clave recordarme a mí mismo que pues yo en realidad venía de nada, ¿me entiendes? Yo entré como un chavito a los 14 años en una cocina sin esperar nada y hoy puedo decir que me ha dado todo. Y en ese momento reconocí la ventaja que yo tenía de haber empezado a esa edad, reconocí la ventaja que yo tenía de trabajar con gente de al lado que había estado en no sé dónde y resulta que, a ver, güey, ¿sabes sellar un pescado? No. ¿Sabes? O sea, hay otras habilidades que no te las da ni una escuela, ni YouTube, ni un viaje, ni un stage en el 3 estrellas que me digas. Claro. Y hay que reconocer tus fortalezas, tus talentos, tus debilidades. Y creo que en ese momento yo reconocí eso y lo abracé y lo hice mío. Claro. Y volviendo a mi educación... yo con lo que me quedo de mi educación es que a mí me educaron
o me inculcaron, porque no sé si me educaron o no. O sea, honestamente, yo a mí me dijeron, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, tú decides en dónde estás y cómo transitas entre eso. Y también yo, la verdad es que hasta el día de hoy sigo creyendo que puedo lograr cualquier cosa que quiera hacer. Wow. Y creo que eso es lo más valioso cuando lo entiendes y lo aplicas a tu vida, porque pues hay cosas que van y vienen, pero la certeza de creerte capaz de hacer lo que quieras en la vida, eso nadie te lo puede quitar. Solo te lo puedes limitar tú y dejar de creerlo tú. Ahora sí que como dicen, si no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Tal cual. ¿Verdad? Sí, creo que es un punto importante. Ahorita que hablas de tu educación, por ahí vi, digo, para que también tengo entendido que hiciste dropout de ¿qué grado? Yo hice un semestre de gastronomía. Ok. Y me salí gracias a Federico López. Y hace ratito le estaba contando a Guillermo por qué me salí de la escuela. Un día estaba Federico hablando en una... Creo que no sé por qué... Ni siquiera sé por qué estaba yo ahí. Porque según yo era una plática para güeyes que se estaban graduando. Y entonces estaba Federico diciéndoles... de los 200 alumnos que se inscribieron a esta generación, se están graduando 45. Ajá. Y entonces empieza este cabrón a desmenuzar los 45. De los 45, 25 de ustedes van a estar de jefes de cocina o jefes de partida en todos los hoteles que hay por aquí. Y luego entonces quedaban 20. De los otros 20, 5 van a ser no sé qué, tal. Y entonces llegó a que realmente la probabilidad de que alguien de todos estos güeyes fuera exitoso era casi nula, güey. Entonces a mí me sorprendió. Yo me acuerdo que Federico en ese momento era una celebridad en Cancún. Y era Federico, era Dios. Y lo conocimos en una fiesta aquí de cumpleaños de Guillermo. Sí. Y Federico, me acuerdo que terminó de decir esto y a mí me quedó muy marcado. Y no me acuerdo si fue ese mismo día o después. Alguna vez le hice la pregunta y le dije, entonces, ¿para qué estudio? Me la hice yo. Entonces agarré y dije, güey, adiós. Salí de la escuela. Me puse a trabajar. Y en algún punto tenía 2 trabajos. Me iba a una cocina de un restaurante, me iba a otra. O sea, era sobrevivir. Y para mí en ese momento de mi vida era tratar de aprender y ver lo más que pudiera ver, porque esas eran mis condiciones y lo que podía hacer. Yo no podía ni pagarme otra escuela, ni irme a otro lado a aprender, ni pagarme un viaje. O sea, yo empecé a viajar mucho más grande. Cuando estabas en Riviera Maya, tú te pagabas todos tus gastos. Sí, ¿no? sí. Y toda tu experiencia que resumes en esta parte de Riviera Maya, dices, entré a trabajar a tal lugar, entré a trabajar a tal lugar. ¿Bajo qué esquema entras a trabajar a tantos lugares? A lo que voy es que entras como practicante, entras como ayudante, cocinero. O sea, ¿cómo son? Mi primer trabajo en un hotel fue de ayudante. Y en ese entonces era nada. O sea, sería una falta de respeto decir los sueldos, pero nada. Y en un mes era yo cocinero y yo siempre estaba viendo qué hacía. 3 bolas a la semana. 3 bolas a la semana. Y bastante, y te fue bien. Ok. Y sí, eso. O sea, pero a fin de cuentas vamos hacia el tema que esto es clave para toda la experiencia que acumulas y que vayas tú brincando y que vayas creciendo y que vayas hallando tu camino. Sí, mira, también la cocina es un espacio donde tienes que tener huevos y tienes que hacerte de una piel muy gruesa. Sí, y a ver, yo a los 16 años me escondía en un rallador, en un locker,
porque te peleas las cosas con los demás y nadie traía un pinche cuchillo, entonces tenías que andarte peleando por los cuchillos en la cocina. O sea, es la pinche selva, güey. Y sí es muy diferente hoy en día las cocinas. Y ha cambiado para bien. El problema es la inmediatez. Ahorita todo el mundo quiere todo ya, increíble y ya. Quiero el cambio y ya. No se quieren chingar. Uh-huh. Y eso no funciona así. En ninguna industria. Tengo amigos cineastas, tengo amigos que hacen muchísimas cosas de diferentes profesiones y si quieres ser chingón, le vas a tener que chingar. Y si quieres romperla, pues vas a tener que sacrificar muchas cosas. Y desgraciadamente ahorita, esta inmediatez de las redes sociales, de esta era tecnológica, te pone a pensar en las cosas que quieres y te hace vivir una cosa que no es tu realidad. Y cuando pierdes la realidad, chingó a su madre. Sí, ¿cuál es la diferencia? Porque tal vez me adelanto un poquito, pero es una duda que no me quiero sacar de la mente. ¿Cuál es la diferencia más grande que ves tú entre un cocinero y un restaurantero? ¿Cuándo pasas también de cocinero a restaurantero? Ah, sí, pues en este paso de Mía Doménica, o sea, creo que ahí es donde sucede este lapso, pero sí es importante saber. Yo hasta el día de hoy creo que soy cocinero, pero la verdad es que me he preparado para lo demás. O sea, y también mi preparación como cocinero a la par de ser un restaurantero, empresario, empezó con ese chavito de 14 años, inconscientemente. Y aprendí muchas cosas de administración en hotelería, aprendí muchas cosas de administración en banquetes. Y la verdad es que también tengo esa sensibilidad para los números y para la toma de decisiones. Okay. Y aprendí a separar. Hay decisiones que yo no tomo como cocinero y hay decisiones que sí tomo como empresario, como restaurantero, como jefe. Y creo que es el tiempo. Creo que es el tiempo y también saber qué quieres, ¿no? Okay. Creo que eso es clave, saber qué quieres. Que pues no todos los días tiene que estar afilado tu cuchillo cuando eres un restaurantero. Ajá, ok. Yo no afilo mis cuchillos como antes. Antes estaba todos los días dándole. Claro. ¿Cómo empieza ahora sí que camino de restaurantero de Lucho después de Mía Doménica que nos lleva a lo que hoy conocemos? Mía Doménica no era mío, fue mi primer trabajo como chef fue en tu Ciudad primer de México. Trabajo como chef, sí. Perdón, ok. Y entonces, ¿cuál es el que llega a ser el primer restaurante? Mi primer tuyo? restaurante es Ok. Sí. Con Lalo. Bueno, conmigo. No, fíjate, te voy a contar la historia. Sí, yo después de Mía Doménica, un día llego con Lalo y mi esposa estaba embarazada. Entonces yo me salgo de Mía Doménica y tenía yo muchas cosas sobre la mesa. Había muchas propuestas, había una de irme a Londres, había una de venir a Monterrey. ¿Con quién? Con Memo. Chingón. Sí. Qué padre. En esta plaza. No de Pangea, pero había otro proyecto aquí. Sí, Libertad. Ajá. Y Laurel. 7 años. No, 7 años fue Libertad, yo creo. Sí, sí, hace como 8 años. Okay. 7, 8 años. Y llego un día con Lalo. Y Lalo yo ya lo conocía de un tiempo atrás. Y está muy cagado porque mi esposa, cuando yo empecé a salir con ella, vivía en el tercer piso de donde era Máximo, donde hoy es M. Y entonces como que nos veíamos en la mañana, a veces yo me quedaba con ella y salía y veía a Lalo y me decía, ¿a dónde vas, cabrón? Vente a chambear conmigo, deja de hacerle lana a los demás, no sé qué, ¿cuánto te pagan? Un pinche güey así duro. Directo. Entonces un día llego y le digo, a ver, oye, necesito tomarme un café contigo. Fíjate que está así mi situación, güey, quiero un consejo.
Yo tengo esto, esto y esto y esto. Le doy mis 5 opciones. Me pelucea todas las opciones. Y luego me dice... te voy a dar 3 opciones más. Que te vayas ahora sí pensando. Así. No te resolvió el problema, te lo compliqué más. Dice, Monterrey, no vas a ser feliz, güey. ¿A qué chingados vas a Monterrey? Londres, a una taquería, estás pendejo. No sé qué más cosas tenía. Y me dice, opción A, te vienes a chambear mañana conmigo, te pago tanto en lo que decides cuál de tus 5 opciones. Opción B, te vienes a chambear conmigo, te haces cargo, me ayudas con todos los restaurantes, no sé qué. Y opción C, si tanto te mueres por tener un restaurante, te pongo tanto dinero, tú tienes el 49, yo el 51, y ponte a chambear y ponte a buscar el pinche local ya. Pero si es cierto que ya estás listo. Y yo... Perdón, y Lalo, y ahora sí ¿cómo que... conocía tus capacidades en ese momento? No nos conocíamos. Sabía mi chamba porque lo había visto en lo que yo había hecho en esos 3 años en México. Ok. Y ya, y en algún momento... O sea, ¿nunca chambeaste con él? No, nunca. Hasta ese punto nunca habíamos trabajado juntos. Ok. Y ya me acuerdo que le dije... deja de pensar, no sé qué, te veo en estos días, ¿no? Y total, que el regreso un par de días después y le dije, ¿sabes qué? Opción A de las tuyas. Vamos a chambear juntos, vemos cómo funciona. En un restaurante con él. En Máximo. Ok. Vemos cómo funciona, nos conocemos bien, trabajando y empezamos a trabajar juntos. Trabajamos como 7 meses. ¿Tú estabas el Máximo en cocina? Sí. Ok. Entonces éramos Lalo, yo, 2 personas más. Éramos 4 en esa cocinita y los demás, ¿no? Pero éramos 4. Sí, en el pase ese Era chiquitito, Lalo, no yo manches. y 2 personas más. Y de las chambas más divertidas de mi vida. Sí. Que también ya estaba yo... Ya llevaba muchos años cocinando, o sea, no me asustaba nada y todo el mundo era el terror, ya sabes, era como... Sí, claro, llegar Lalo con impone, y era como... ajá. Güey. Entonces para mí... Y nos conocimos, como que creo que en ese entonces Lalo no sabía cuál era mi background. Y entonces cuando hablamos de Estados Unidos y de de dónde veníamos los dos, ajá. y veníamos los dos tienen un pasado y veníamos de un lugar semejante. muy cercano entre sí. Entonces como que habíamos crecido, pues, no igual, pero en un contexto sí, poquito similar. Sí. Y luego nace mi hija de 7 meses. Ok. O 6 meses. Y tengo que tomar una de las otras opciones que tenía. Que fue cuando abrí EM. Y sabía que EM me iba a tardar 1 año, porque EM lo abrí en otra locación. Y en pandemia yo me mudo a donde está Máximo, porque Máximo se mueve. Y ahí va la historia. Entonces mi hija está en el hospital varios meses. En esos meses empiezo yo a construir el lugar. Como que mi hija, pues no, o sea, nació de 6 meses, era el tamaño de un iPhone. Manches. Son 600 gramos. Ojalá, verga. Sí. Y pues no, o sea, el pronóstico de Emilia era que iba a ser cuadraplégica. Entonces yo estaba en mi cabeza como que puta. ¿Cómo te preparas para eso, güey? Claro. Y nada, abro en la colonia Cuauhtémoc. Tuve todo un año para diseñar ese lugar. Estaba arriba de Tachinomi, al lado del Tokyo Bar. Ya, claro, ya sé dónde. Es como que yo estuve a cargo de esos 2 proyectos. Abrí y a la par estábamos haciendo, como era el mismo piso, pues básicamente yo fui project manager de ese lugar también y del mío. Y estuvimos ahí. Abrí justo antes de que mi hija cumpliera 1 año, entonces me tardé 11 meses en abrirlo.
que igual creo que sirve un poquito a lo que vamos al inicio. O sea, tu trabajo de project manager en tanto proyecto te sirve de igual forma para clavarte tanto versus la adversidad que estabas pasando o la incertidumbre que estabas pasando con tu situación personal, familiar, ¿no? O sea, sí, o sea, volvemos a lo mismo de que la chamba era mi escape y yo siempre estoy metido en muchas más cosas, güey, de lo que pudiera aparentar ser lo mío, ¿no? O sea, mucha gente cree que yo solo cocino y no, para mí hoy en día me siento muy orgulloso de decirlo. Antes no sabía cómo decirlo y no me atrevía a decirlo, pero la verdad es que yo cocinar es solo una de las pequeñas cosas de mí. Qué padre, qué fue. Y sí, yo en los restaurantes estoy tocando y es como esta mesa, esto, ¿no? Como que yo estoy al pendiente de la música, la luz, la cortina, todo, güey. Perdón. Y ya abro antes de que mi hija cumpliera 1 año. Nos va muy bien. Y luego pandemia, me separo yo de estos socios. Y ellos tenían muchos más restaurantes de que hacerse cargo, entonces tenían una bola de nieve encima. Ya. Y yo prefiero vámonos. Dar la mano y vámonos. Y la verdad es que yo ya tenía muy claro qué quería hacer con él, ¿no? Era el mismo concepto allá. Mismo concepto, era lo mismo. Lo mismo, se veía diferente el restaurante porque lo hicimos de cero. ¿Qué concepto es M? Es un restaurante de comida mexicana y al principio a todo el mundo le costaba trabajo entender por qué era cocina mexicana si no había un mole ni una tortilla y por qué no había esto y el otro. Y la verdad es que es una cosa muy personal y dentro de ese espacio personal es mi visión de México y cómo interpreto yo México y cómo quiero que México sea visto. Y sí, es una cocina mexicana de mi visión. Es ver México a través de mis ojos, vaya. Es eso. Yo creo que México es de clase mundial, pero ya no nos podemos ver con nopales y con sombreros y con zarapes. No, hay muchísimas cosas más. Somos mucho más que un solo agave. Somos mucho más que el producto del maíz. Somos mucho más que eso. No significa que o sea, no lo estoy haciendo de lado. Al contrario, es como... Somos más de lo que... Mi visión es construir encima de lo que ya hemos comunicado al mundo. Estoy tratando de recordar, cuando fui a comer, creo que recuerdo sabores hoja santa, huitlacoche, trucha, atún por ahí y cura. Que entiende que no son cosas tal vez de México como tal, pero son los sabores que recuerdo de Sí, como que he tenido varias etapas del restaurante y en alguna etapa como que mi obsesión era cómo comemos huitlacoche. O sea, hay 3 maneras, güey, que conocemos. Quesadilla. Dime otra. No, güey, sopa. O sea, una crema de huitlacoche. Sí, quesadilla de huitlacoche y ahí se murió. Ya te quedaste, güey. Entonces, como que escamoles. ¿Cómo comemos escamoles que no sean un taco? Con mantequilla y aguacate. Okay. Entonces, como que... salir de ahí. Sí, hacía yo una crepa de escamoles. Hacía yo... era un poco enaltecer esos productos que todos los conocemos como el huitlacoche en una quesadilla en la calle, güey. Para mí es igual de valioso el huitlacoche que una pinche trufa. Sí. No sé por qué hay una diferencia. Sí, claro. Y debería de ser un lujo. El problema es que nosotros... Malinchismo. Sí. Pues no sé si llamarle mercadotecnia o no sé qué llamarle. Pero a ver, este güey dijo una barbaridad en la plática con Ruano la vez pasada que me tomó
unas 2, 3 escuchas entenderlo y entender el fondo y que tenía mucha razón. Pero este güey le pregunta a Ruano y le dice, ¿hay mejores restaurantes en México que en Europa? Y más allá que mejores, ¿no? O sea, para entender el tema de mejores, creo que como se refería mucho a lo que tú estás diciendo. O sea, está infravalorada la comida de México versus la comida europea. O sea, la versatilidad, la variedad, la calidad, o sea, todo el potencial que tiene la cocina mexicana está infravalorada. Es que yo creo que hay dos cosas de las cuales tenemos que hablar ahí. Y una cosa es la riqueza cultural y de producto y diversidad que tenemos nosotros. Ok. Y que, a ver, yo mañana voy al mercado en Ciudad de México y vas a ver todo, güey. Todo. Algunas cosas son de temporada, sí, otras cosas están terminando. Hay veces que hay esto, lo otro, pero siempre tenemos de todo, güey. Yo fui a cocinar a Nueva Zelanda hace 2 años. ¿Cómo? ¿No hay limón? Quiero limones para exprimir, güey. Iba a hacerse una birria, ¿sabes? Así una olla de birria. No hay limones. Lo único que te pueden conseguir de limón es un polvo y le pones agua o un concentrado igual congelado, güey. Sí, geológicamente es muy riquísimo, es muy rico México. Y lo que nosotros no tenemos... Era lo que más o menos te referías. O sea, me hizo mucho clic. Lo que nosotros no tenemos y sí nos llevan mucha ventaja es en el tema de la restauración. O sea, nosotros no tenemos esa expertise. Somos muy hospitalarios y creo que tenemos, para mi gusto, el segundo mejor servicio, atención, hospitalidad del mundo. ¿Después de Japón? Sí. Hey. Y reside en cómo quieres hacer sentir a la gente, güey. O sea, que en este país te puede atender un mesero que vive a 3 horas de aquí, y en unas condiciones muy cabronas. Y el güey te va a hacer sentir increíble. Tal vez evite esta pregunta. Y es muy parecido al concepto de la hospitalidad japonesa, que significa poner a la persona antes que a ti mismo. O sea, significa que te va a dar todo antes de pensar en él. Y eso lo hacemos nosotros de una manera natural. Y no consciente de hacerlo, ¿eh? No nos pesa. Sí, no pesa. Parece que no pesa. ¿Quién crees que aprecia más toda esa riqueza cultural cuando van a visitar tu restaurante? ¿Los mexicanos o los extranjeros que lo visitan? No era linchar. Me van a hacer mierda. Igual lo puedes evitar, pero la neta es que no somos lo suficientemente sensibles. Y muchas veces no tenemos la apertura siquiera de tratar de entender. Lo acabas de decir de Huitlacoche. Por eso llegué a esa pregunta por el Huitlacoche. Sí, no, y a ver, cabrón, hacía yo, o sea, te puedo decir 10 cosas que he hecho con escamoles que no son el taco en mantequilla. Te puedo decir fácil 20 cosas que he hecho con Huitlacoche que no es la quesadilla ni la sopa, güey. ¿Crees que la apertura vaya de la mano con el poder adquisitivo? No creo. Te voy a decir por qué. En México, cuando vas a París, planeas tu viaje, reservas con mucho tiempo, pagas, pones tu tarjeta, si hace falta algo más, das algo más. Pero en México no. En México no quieres reservar, no quieres poner tu tarjeta. Entonces no, es el mismo dinero aquí y allá. El problema es cómo nos tratamos entre nosotros. Sí. Y eso es... A ver, esto no creo que sea no estoy diciendo ninguna mentira. No estoy diciendo ninguna mentira. Lo vivimos aquí, bueno, estamos en San Pedro, aquí se vive muchísimo, güey. 100%. O sea, mucho, güey. O sea, a mí, pues no sé, me ha tocado de todo en todos mis restaurantes. Y... Sí, tienes razón. Y la verdad es que yo sí soy esa persona que no se queda callado.
Y si algo está pasando que no me gusta en mi restaurante, Ujú. voy y No, lo atiendo yo personalmente. Y puede no ser bien visto y puedo ser muy criticado por eso, pero la verdad es que yo no comparto ciertas cosas, Ujú, ujú. ni actitudes, ni comportamientos que van por eso. Es como ir a un restaurante y pedirte el plato más caro. O vamos a comer o vas a pagar. Claro. Sí, claro. Totalmente. Ujú. Y perdón, yo primero como y luego pago. Y lo pago. Y así debería de ser. Es como vas a comer, lees algo que te guste, pides algo que Que haga se te antoja, sentido, que te guste, claro. ¿no? Claro. ¿Cómo abres tu segundo restaurante? Entonces, tu segundo restaurante es Martínez. Segundo restaurante es Martínez. No, pero yo me quedé a la mitad de la historia. ¿Y cómo entra Lalo en em? Entonces yo A me ver, separo era- de los socios que tenía ahí. No lo abriste con Lalo. No. ok. En EM lo abrí con otros socios. Ah. Yo me voy de Máximo, abro EM. Regreso. Bueno, pasa pandemia. Lalo estaba mudando el Máximo al lugar grande. ¿En pandemia qué hicieron? ¿Vendieron pollos? Nosotros, Sí. ya estando ahí en esa casa, sí. Sí, me acuerdo de eso. Ajá. Entonces, un ¿Cuáles día. son los pollos? El pollo. Pollo frito, no me acuerdo Sí, cómo se llamaba. de Lucho's Hot Chicken, que era Ajá. una historia del Ujú. pollo que yo crecí comiendo en Nashville cuando estaba en Estados Unidos. Cuando empezaste te iba a preguntar qué pedo con el pollo. Y- Sí, está cabrón. Sí. Pandemia, Lalo se estaba mudando. Un día me habla y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Me enteré de esto. ¿Estás buscando local? ¿Qué onda? Vente a tomar un café conmigo mañana. Y Lalo y yo nos comunicamos, hablamos entre español, inglés y a lo largo de los años nos comunicamos mejor y hemos puesto cada quien de su lado para alimentar esa relación que la verdad es que ahora es de socios, pero empezamos de amigos y lo más importante para nosotros es la amistad y la familia. Y después somos socios de muchas cosas, pero ese día llego al Máximo ¿Nuevo? nuevo. Nos sentamos en una mesa del fondo allá. Y Hasta el árbol. antes de preguntarme cualquier cosa, estaba sentado así. O sea, yo lo conozco, no sabía cómo decirme. Agarra las llaves y me hace así. Son las llaves de Máximo chiquito. Así le decía a Lalo. Son las llaves de Máximo chiquito. Sabes perfecto lo que tienes que hacer. Velo, siéntelo, recupera tu restaurante. No creo en otra persona que no seas ni tú ni Fernanda. Fernanda es mi esposa. Que puedan hacer algo mejor que lo que hicimos Gaby y yo en esa casa. Me dice, piénsalo, me lo puedes pagar de 5 en 5, de 2 en 2, de 10 en 10, como quieras. Me puedes hacer socio, pero primero recupera tu restaurante. No me voy a llevar nada de ahí más que al staff que trabaja conmigo y todo lo que no quieras, o sea, los vasos, las sillas. Y agarré las llaves. Me fui a mi casa. No, mentira, me pongo chinito porque me fui a mi casa. Agarré mi bici, creo, y le hablé a un amigo y me fui a hacer un tatuaje que ya me lo cubrí, que se despintó. Me puse aquí, How Lucky You Are. El primer aniversario de Lem, cocinó Lalo y Bo Beck, que es otro amigo de Dinamarca. Entonces, el primer aniversario de EM, antes de pandemia, lo hicimos Lalo, Bo Beck y yo. Y el primer menú, el menú de esa noche decía How Lucky You Are. Okay. Porque no teníamos menú, güey. Era una bola de papel y el Bo Beck solo me dice, en una esquina imprímele How Lucky You Are. Y entonces no había menú, güey. Entonces era como que empezamos a cocinar. Teníamos una idea, obvio. Sí, pero entonces no el había güey nada sobre agarra papel. una bola, agarra el papel, La abres y decía... No, hizo una bola de papel y en la esquinita decía How Lucky You Are. Okay. Luego te voy a mandar una foto. Y me acuerdo que salí, fui a mi casa, agarré mi bici y me fui a tatuar con este amigo. Y lo tuve ahí hasta que ya luego me tapé el brazo, pero... eso fue como en junio de pandemia, julio. Y abrimos en diciembre. Cambió mucho, no lo cambiaron tanto, ¿no? Pues ahorita ya está muy cambiado. La cocina está preciosa. Sí, me quedé con la cocina que tenía Lalo como un año.
Luego remodelé la cocina, abrí el bar. El bar de arriba. Y luego pues, terminamos siendo socios. Un día le hablo, abrimos, y le dije a Lalo y a Gaby, pues yo no tengo cómo pagarles lo que están haciendo por mí, ¿no? Y tampoco tengo dinero, o sea, no es que... la verdad, no te lo voy a pagar. Hablo literalmente. Y terminamos siendo socios. Luego abrí yo el bar, les dije, oigan, va a pasar esto. ¿Le entran, no le entran? Sí le entramos. ¿Cuánto dinero necesitas? No, pues nada, nomás no vas a recibir utilidades este año. Sí, espera, aguántame. Y luego Martínez pues, fue lo mismo. Y Martínez pues siempre fue la idea de tener algo mucho más casual que Em siempre ha sido muy especial en la dedicación del servicio y de ciertas cosas, ¿no? Entonces... Estaba leyendo que la idea de Martínez es por tu hija, un poco. Pues por mi hija y por mi esposa, o sea, como que... Y por Gaby y Lalo, porque siempre... O sea, todo el mundo nos pedía recomendaciones de París. Siempre recomendábamos los mismos bistros y es lo que nos gusta comer. O sea, cuando viajamos siempre... Últimamente he visitado más otro tipo de restaurantes, pero la verdad es que siempre voy a lugares clásicos o que me gustan mucho y muy sencillos. ¿No veías que existía un Bristol mexicano? ¿Dijiste? No, la verdad es que hay una parte que es la parte romántica del porqué, que es entre que mi hija, Lalo, Gaby y Fer y yo, como que los lugares que nos gusta comer y queríamos tener un proyecto casual, mucho más casual que... Y la otra parte era que yo estaba, en ese momento había, y yo creo que sigue en Ciudad de México, todo el mundo imitando los lugares de París. El wine bar, con no sé qué, pero era una grosería lo casual que lo hacían para justificar la no responsabilidad de abrir un restaurante. Sí, entonces yo con eso estoy peleado, cabrón. Con el rollo de, si vas a abrir un restaurante, hazlo bien, sé responsable porque estás en una ciudad... Creo que le tiran más. Sí. ¿Y a qué le llaman no ser responsable? Abrir un restaurante que no tiene ni pies ni cabeza y que estás imitando algo que existe en otro lado. Sillas. Y ni siquiera inspirándote de eso. No, ni siquiera las sillas. O sea, es como conceptualmente hablando, es la misma. Es copy-paste. Y eso pasó en Ciudad de México un par de años y yo decía, sigue pasando, pero cambia el estilo del restaurante. Tal vez fue parisino, luego ahorita creo que está japonés y luego de ahí te la llevas a otra, luego va a ser español y así te la llevas a las corrientes. Sí, y siento que pasó mucho en Ciudad de México y nosotros vimos esa oportunidad y de hacer un lugar bien hecho, muy casual, que pudiera ser en su momento pensábamos que iba a ser un lugar para la gente del barrio y terminó siendo de la ciudad, la verdad. Nos fue muy bien. Y yo veía algo en esa zona, en esa calle. Y despuesito abrimos Tormenta, que es el puesto que está afuera en la calle, que estaba abandonado. Al principio yo pensaba hacer pollo frito, pero siempre, toda la vida quise tener un café. Y dije, es lo más sencillo para mí ahorita en este momento. De operar. Tenía yo un chavo trabajando con nosotros que es el más apasionado del café. Y ya había pasado por todas las áreas de menos cocina. Sí, probamos el Tormenta. Está muy cabrón. Menos cocina. Y entonces un día le dije, Gio, ¿estás listo para tener un café? Porque va a ser de un día para otro, güey. Y lo armamos en chinga. Sí, yo lo probé, sí. Y la verdad es que es de los proyectos que más me siento orgulloso. Bueno, fuimos ahí con Open Table, ¿verdad? Fuimos a Tormenta. Sí, está padre. Y, perdón, fast forward, para también no tenerte aquí hasta las 10 de la noche, Lucho. Ya sé, güey. Yo luego digo, no hablo tanto, güey. Sí, que aquí se nos va toda la noche. Nuestro formato anterior eran 2 horas 3, güey. O sea, con Chuy nos sentamos 2 horas y así. Sí, o sea, nuestro formato anterior era, güey, preguntábamos hasta lo que no. Pero sí, ya entendimos que hay que acotar, ¿verdad? Porque sí, no, la verdad es que honestamente yo creo que estamos sorprendidos, güey. La neta, qué padre, güey. Traes
mucho, mucho, mucho que contar. O sea, está muy, muy padre. Pero, ¿qué ibas a preguntar? Ultramarinos. O sea, llegó ultramarinos. Ahorita hablaba de todos los conceptos iguales. Porque ultramarinos son mariscos diferentes. No es marisco que encuentras en toda la Ciudad de México. No es aguachile, no es salsas, no es tostadas, no es... ¿Por qué? ¿Por qué irse a ese tipo de marisco? Fíjate que yo me tardé un año en abrir ultramarinos y el local ahí estaba, ya sabía yo exactamente qué iba a hacer, ya todo el mundo ya le rentado. dije, ya rentado, ya el proyecto, o sea, en construcción y demás. Y a mí lo que más me gusta cocinar son pescados y mariscos. Es de Veracruz. Sí, y a todo el mundo le dije, ahora hay una marisquería, y entonces ese era el gossip un año antes. Marisquería, ¿Qué piensas cuando marisquería. Te dicen marisquería? Cóctel, 100%. tostadas, la neta. Y yo en mi Compa cabeza, Chava. cada que decía marisquería, decía yo, no va a haber ni una salsa negra. Marisquería, no va a haber ni un caldito de mariscos de bienvenida. A la verga. Así de que... Y cuando abrí, la verdad es que nadie se lo esperaba. Bueno, eso es lo que creo yo. Que resulta que es este restaurante de especialidad de pescados y mariscos, pero que no es ni 100% mexicano, ni 100% americano, ni francés, 100% francés. Y cada vez es más veracruzano, pero nadie se ha dado cuenta. Pero yo no podía abrir una marisquería veracruzana. ¿Por Claro. qué? ¿Qué dijiste? Porque, pues no, la gente no lo va a entender. Pero la gente hoy en día ya va y se come un vuelve a la vida. Ya va y se come una tostada de minilla. Ya va y se chinga un arroz caldoso que es un chilpachole de jaiba. Ya va y se chinga cosas que hay que preparar los terrenos. Y también todo el rollo de ultramarinos, el concepto va alrededor del caos y la nostalgia. Ok. O sea, como que yo, ultramarinos, creo que es mi idea es que se vuelva un clásico atemporal, que sientes que estás entrando a un lugar que parece que ha estado ahí mucho tiempo, pero pues apenas vamos a cumplir un año. Y si entras en 5, también sientes yo sentiría que tiene más tiempo, la neta. Y eso tiene que ver con el diseño, con el lugar, con el feeling, o sea, como que yo me inspiré... El servicio creo también, sí, el servicio. Como que yo me inspiré mucho de caminar en el centro de la Ciudad de México y luego caminar o ir a estos lugares que fueron icónicos en los 70s, 80s en Ciudad de México. Claro. Muchas marisquerías en específico, o ostionerías lo llamaban en ese tiempo. Y el diseño es así, y ese local me quedó perfecto porque tiene la doble altura. Sí, está precioso. Pero también es el México que yo quiero comunicar, y es un México contemporáneo y de clase mundial. Ese restaurante lo puedes tener en cualquier ciudad del mundo. Así como está, si haces copy-paste en otro lugar, sería un hitazo. Sí. ¿Dónde investigas lo que pasó en el pasado? Ahora sí que valga la redundancia. O sea, ¿cómo? Leyendo, viendo álbumes de fotos, libros. O sea, el centro histórico es una cosa. Ok. Entonces, puedes ir 1000 veces y está todo, cabrón. Okay. O sea, como que está muy inspirado en esa arquitectura y en esos materiales de cierta época de ese México que era muy abundante, güey. Era cuando México estaba como lo que está pasando ahorita. México está hot en el mundo y va a seguir estando hot los siguientes 20 años. El problema es que tiene uno que ser responsable en su industria. Ok. Pues, ¿qué está pasando en Los Cabos? Un trago 800 varos. Pues es lo mismo, va destinado a Riviera Maya. Yo cuando crecí en Riviera Maya no era eso. Ahorita nadie se para ahí. Pero Ciudad de México, yo creo, y ojalá y no me equivoque, es un lugar que no va a pasar eso. No puede pasar eso. No va a pasar porque la gente no lo permite, la ciudad no lo permite, la clientela no lo permite. No, y la oferta también es muchísima. Sí. O sea, le decía a él ahorita, antes, hace 6, 7 años, era, ve a Máximo, ve a Rosetta, ve a, o sea, Mira, hace 4 lugares, güey. Hace 10 años habían 3 cafés. Avellaneda, Alma Negra y el café del mercado de San Juan. Café es para irte a tomar un café chingón. Sí.
Sin hacerle la mamada, ¿eh? No, Sí, no, un café no te van a buen punto, servir sí, café no. de Etiopía ni... Ahorita ahí... Yo dejé de tomar café mucho tiempo porque para mí no hacía sentido en Ciudad de México, en México, tomarte un café de Etiopía por 110 pesos. No hacía sentido. Y esas cafeterías, muchas ya no están. Y otras lo siguen haciendo, pero han cambiado la fórmula. Y Tormenta, pues es café mexicano. Es café mexicano. No hay cabida para otro café. Y a veces probamos nosotros cosas, pero no hay cabida de vender una taza de 100 pesos. No hay. Y sí, o sea, siento que y hay un chingo de un lugares. momento clave sobre todo, estoy hablando de Ciudad de México. O sea, creo que como que sí. si hay la responsabilidad, demasiado. va a funcionar. Creo que apenas hay gente como... Más bien, ustedes inspiran a más gente a que haga las cosas diferentes con productos que tenemos en México. Hay más gente que sale a hacer una quesadilla de huitlacoche. Hay más gente que sale de hacer un taco de escamoles con mantequilla. Hay más gente que aprecia el café mexicano. Sí. Creo que eso va a durar un buen rato y es lo que necesita el país, así como tal como México. Sí. ¿Y qué viene para Lucho? Seguir trabajando. Tenemos un par de proyectos fuera de Ciudad de México. Okay. Son más, les estamos llamando nosotros nuestros proyectos de retiro, que son a largo plazo. ¿Fuera del país? ¿Han visto algo? Fuera del país no. La verdad es que no es algo que me quita el sueño ahorita. Estamos muy concentrados en justo esta ola de México. Del Nuevo México. Sí, y creo que Tormenta va a crecer. Va a crecer mucho. La idea con Tormenta es tener eventualmente varios lugares y una tostadora. Eventualmente algún producto derivado del café. Y mi último proyecto en Ciudad de México creo que podría ser una cantina. Eso es lo que me gustaría tener. Ya. Sí. Aunque siento que hay todo un eso se está perdiendo. ¿verdad? Sí. Pero bueno, al menos sí hay muchas también. Hay muy muchas icónicas y legendarias. Hay muchas. Todas traen tinte español, ¿no? O sea, la mayoría. Pues es que es bien de allá. De por ahí viene. Pues de por ahí viene el tema cantinesco. Sí. Oye, tengo una duda muy puntual. ¿Cuál es el universo antes y después de la guía Michelin en México? O sea, digo, obviamente creo que la estrella y todo, ya sabemos de lo que hablamos al inicio, lo dijimos, tiene un restaurante con estrella Michelin, pero hablando así como ya al Chile, México antes y después de la guía, tus restaurantes antes y después de la guía, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa dinámica que empezó a funcionar? Tu equipo de trabajo, el ruido, ya ves que hay gossip, hay ruido. Ahorita lo decías que decías que ibas a abrir un restaurante. Yo siento que hay una corriente de PR muy fuerte en Ciudad de México. Creo que la parte de PR en Ciudad de México está en pocas cabezas, la verdad, bastante capaces. Lo que hiciste con Shake Shack, lo que representa Lenom allá. O sea, creo que, o sea, ¿cómo funciona ese universo, güey? Creo que nos expliques así a grandes rasgos. Antes y después, primero la guía Michelin y luego la parte de PR que hoy en día existe. ¿Qué representa? Se lo hemos preguntado aquí a nuestros amigos que son Memo y los Coli. Creo que ellos queda muy marcada, pero tú vienes de una ciudad, creo que eres el primer cocinero que con el que platicamos que trae una estrella Michelin en la Ciudad de México, porque creo que ahí cambia mucho el juego. O sea, aquí ellos ya traen una agenda interesante, conocemos su historia y pues digo, hemos platicado con Jorge, etc., pero platicamos con Jorge hace 6 años también, o sea, con Jorge Vallejo. Hoy en día, ¿cómo ha sido ese antes y el después? O sea, tanto en términos de chamba, de exposición, etcétera, ventas, incluso que nos platiques un poquito honestamente el antes y el después. Mira, Martínez es mención en Michelin y M es una estrella.
Hace más de un año que nosotros solo abrimos cenas y solo abrimos 5 días a la semana. Okay. Lo que pasó después de Michelin es que puedo alargar las reservaciones. Antes abría yo reservas cada mes, se llenaba el mes o quedaban huequitos y se llenaba, ¿no? Y ahora, después de Michelin, y eso es reciente, o sea, ni siquiera fue después de Michelin, fue un par de meses después de eso, abrimos 3 meses y se llenó. Entonces, básicamente aseguras... O sea, triplicó más las o menos reservas. la demanda. Uh-huh. Sí, o sea, yo no puedo meter más personas por noche ni por mes. O sea, simplemente yo abría reservas de un mes, se llenaba el mes, sí. El 15 del... Lo llenas antes. Sí, lo llenaba antes y ahora lo lleno con 3 meses. Antes. Ajá. Trae sus pros y sus contras. Creo que algo que pudiera verse como una contra es la expectativa de la gente. No me ha cambiado la clientela. Uh-huh. Después de La Estrella fue mucho más nacional a hacemos 90% turista y 10% extranjero. 90% turista. 10% local, perdón. Ok. Sí. Entonces, ¿Martínez igual o Martínez? No, Martínez es un concepto más para locales. 100% local. Ok. Y Ultramarinos yo creo que eventualmente se va a convertir en una 50-50. cosa ahí. Yo creo que 60-40. Va un público parecido al de Voraz, ¿no? A Martínez. Digo, a Ultramarinos. Parecido no sé. al de Voraz. No sé. ¿No has visto? Bueno, vi gente muy refinada. Ya. O sea, gente local. Sí. Pero pues, o sea... Sí, les digo, ese es mi... Con cultura, pues, o sea, poder adquisitivo. Mi target o mi perfil de cliente en Martínez y en Ultramarinos creo que es el mismo. Uh-huh. Y la verdad es que yo en temas de PR y esto, o sea, creo que mi mayor virtud es saber decir que no. Y digo que no a muchas cosas. Si no, pudiera yo estar por todos lados. Es que es lo que... Ajá. Y no es sostenible. Y también soy mucho de feeling, ¿no? Hay cosas que siento, hay cosas que no siento. Y era la sensibilidad de la que te hablaba antes. Pues con las que no quisiera estar sentado aquí, no hubiera estado sentado aquí. Sí, Lucho, muchas gracias, de verdad. No, No, sí son sabemos, cosas ajá. como que no... O sea, hay cosas que me pesan y hay cosas que no me pesan. Y cuando me pesan es un red flag a tomar mis decisiones. Son más importantes los claro. nos que los sís. Sí, la verdad es que sí. Son mucho más importantes los nos que los sís. Y creo que es eso, es vitamina N. Vitamina N. Hay que tomarla. No, muy bien. Lucho, muchas gracias. Lucho, ustedes. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gran gracias por el plática, de tiempo. verdad. Sí, caray. Estoy muy feliz de Me conocerte un poquito sorprendí más. de que no, según yo no hablo y no... es muy ameno. Hablamos, güey. Muchas gracias, Lucho, de verdad. Hacemos hablar y luego ya que tomemos algo, pues imagínate, güey. Ahí Ya sé, güey. ya será y ya se Mañana llegará van a el estar día, acá. güey. Sí, aquí te vemos. Aquí nos A las vamos 7 aquí cenar, nos carnal. vemos. Va. Sí, de verdad, aquí nos vamos a cenar. Ah, bueno. Nuestra mayor admiración. Qué padre lo que hicieron con Shake Shack. Estuvo muy cool. Sí, estuvo muy padre, pero son proyectos que empezamos a hablar de eso 9 meses antes. Wow. Órale. Para hacer Una hamburguesa. una hamburguesa y una malteada. Yo Se me como hizo buen cocinero padrísimo, quería hacer güey. más cosas y Claro, no, te cierran a esto no, y es lo esto. entiendes, luego Y lo entiendes, ¿no? O sea, cuando vi la operación dije, wow. Sí, es imposible. Era hacer la más primera cosas. vez que lo Otro hacían boleto. 2 días. En el primer Shake Shack hacían un evento de 2 días. Y justo estaban celebrando creo que eran 5 años en México. Estuvo muy padre. Esperemos vernos por allá en Ciudad de México. Cuando Sí, gusten. pronto nos vemos por allá. Sí, me Pronto. avisan. Echar Sabes algo. que, sí, sabes que te avisamos. Compartir te molestamos mesa. y que estemos allá. Tienes mi número, ¿no? Va? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, y muchas gracias. Lo que Muchas gracias, necesiten. Lucho. Y mucha Muchas, suerte aquí en muchas Monterrey. gracias. Y muchas gracias por el tiempo. Al baño, estoy meando. Échale. Raza, Lucho se fue al baño. Nos Al baño, vemos a en la lo que nos próxima. despedimos. Gracias, raza. Nos vemos hasta la próxima. Hasta